Página 37. Homo Videns, por Giovanni Sartori, 1997. La primacía de la imagen. Capítulo 3. El vídeo niño. Así pues, el cambio de agujas se ha producido por el hecho de informarse viendo. Este cambio empieza con la televisión. Por tanto, comienzo también yo por telever. Sean cuales sean los desarrollos virtuales del vídeo ver posteriores a la televisión, bit. Infra, pas. 53 y 6, es la televisión la que modifica primero, y fundamentalmente, la naturaleza misma de la comunicación, pues la traslada del contexto de la palabra, impresa o radiotransmitida, al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender. Y entendemos la palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece. En caso contrario, es letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple representación visual. La imagen se ve y eso es suficiente, y para verla basta con poseer el sentido de la vista, basta con no ser ciegos. La imagen no se ve en chino, árabe o inglés, como ya he dicho, se ve y es suficiente. Está claro, pues, que el caso de la televisión no puede ser tratado por analogía, es decir, como si la televisión fuera una prolongación y una mera ampliación de los instrumentos de comunicación que la han precedido. Con la televisión, nos aventuramos en una novedad radicalmente nueva. La televisión no es un anexo, es sobre todo una sustitución que modifica sustancialmente la relación entre entender y ver. Hasta hoy día, el mundo, los acontecimientos del mundo, se nos relataban, por escrito, actualmente se nos muestran, y el relato, su explicación, está prácticamente solo en función de las imágenes que aparecen en la pantalla. Si esto es verdad, podemos deducir que la televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis, que revierte en la naturaleza misma del Homo sapiens. La televisión no es solo instrumento de comunicación, es también, a la vez, paideio, un instrumento antropogenético, un medium que genera un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano. La paideia era, para los antiguos griegos, el proceso de crianza de los niños, entendida como la transmisión de valores y saberes técnicos inherentes a la sociedad. Esta es la tesis, o si se prefiere la hipótesis, en la que se centra todo el libro, y sobre la cual obviamente volveré con frecuencia. Una tesis que se fundamenta, como premisa, en el puro y simple hecho de que nuestros niños ven la televisión durante horas y horas, antes de aprender a leer y escribir. La televisión sustituye a la babysitter, es ella la primera en encender la televisión, y, por tanto, el niño empieza a ver programas para adultos a los 3 años. Según una reciente investigación del ISTAT, Instituto Centrale di Statistica, en Italia el 95% de los niños entre los 3 y los 10 años, son casi 4,5 millones, ven la televisión casi todos los días. Otros datos indican que los niños italianos entre los 4 y los 7 años ven la televisión durante 2 horas y media al día, con un 19% que llega incluso a las 5 o 6 horas cotidianas. En Estados Unidos la media asciende a 3 horas al día para los niños que no van aún a la escuela y a 5 horas diarias para los muchachos entre 6 y 12 años. Curiosamente, se ataca esta exposición porque sobre todo, según se dice, habitúa al niño a la violencia, y lo hace de adulto más violento. Digo curiosamente porque aquí un detalle del problema lo sustituye y esconde. Según los cálculos de un profesor americano, si no hubiera televisión en Estados Unidos habría 10.000 asesinatos y 700.000 agresiones menos al año. El cálculo tal vez no sea de fiar, pero esta influencia es real. Sobre televisión y violencia bit. Salemo, 1996.
el argumento de que un niño de menos de 3 años no entiende lo que está viendo y, por tanto, absorbe con más razón la violencia como un modelo excitante y tal vez triunfador de vida adulta, seguramente es cierto, pero ¿por qué limitarlo a la violencia? Por encima de todo, la verdad es que la televisión es la primera escuela del niño, la escuela divertida que precede a la escuela aburrida, y el niño es un animal simbólico que recibe su imprint, su impronta educacional, en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. En esta paideia, la predisposición a la violencia es, decía, solo un detalle del problema. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, ya que no posee aún capacidad de discriminación. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee, y, por tanto, la mayoría de las veces, es un ser reblandecido por la televisión, adicto de por vida a los videojuegos. Al principio fue la palabra, así dice el Evangelio de Juan. Hoy se tendría que decir que al principio fue la imagen. Y con la imagen que destrona a la palabra se asedia a una cultura juvenil descrita perfectamente por Alberoni, 1997. Los jóvenes caminan en el mundo adulto de la escuela, del Estado, de la profesión como clandestinos. En la escuela, escuchan perezosamente lecciones que enseguida olvidan. No leen periódicos. Se parapetan en su habitación con carteles de sus héroes, ven sus propios espectáculos, caminan por la calle inmersos en su música. Despiertan solo cuando se encuentran en la discoteca por la noche, que es el momento en el que, por fin, saborean la ebriedad de apiñarse unos con otros, la fortuna de existir como un único cuerpo colectivo danzante. El nexo entre cultura juvenil y música rock lo ha explicado con gran agudeza Ian Bloom, 1987, pp. 68-81, que observa que con el rock, el hecho de estar reunidos consiste en la ilusión de tener sensaciones comunes, el contacto físico y las fórmulas emitidas a las que se les supone un significado que supera la palabra, página 75. No podría describir mejor al video niño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. ¿Este niño se convierte algún día en adulto? Naturalmente que sí, a la fuerza. Pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber transmitidos por la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Por tanto, el vídeo niño no crece mucho más. A los 30 años es un adulto empobrecido, educado por el mensaje, la cultura, qué rollazo, de Ambra Angiolini, l'enfant, prodige que animaba las vacaciones televisivas, es, pues, un adulto marcado durante toda su vida por una atrofia cultural. El término cultura posee dos significados. En su acepción antropológica y sociológica quiere decir que todo ser humano vive en la esfera de su cultura. Si el hombre es, como es, un animal simbólico, de ello deriva eo ipso que vive en un contexto coordinado de valores, creencias, conceptos y, en definitiva, de simbolizaciones que constituyen la cultura. Así pues, en esta acepción genérica también el hombre primitivo o el analfabeto poseen cultura. Y es en este sentido en el que hoy hablamos, por ejemplo, de una cultura del ocio, una cultura de la imagen y una cultura juvenil. Pero cultura es además sinónimo de saber, una persona culta es una persona que sabe, que ha hecho buenas lecturas o que, en todo caso, está bien informada. En esta acepción restringida y apreciativa, la cultura es de los cultos, no de los ignorantes. Y este es el sentido que nos permite hablar, sin contradicciones, de una cultura de la incultura y asimismo de atrofia y pobreza cultural.
Es cierto que las sociedades siempre han sido plasmadas por la naturaleza de los medios de comunicación mediante los cuales comunican más que por el contenido de la comunicación. El alfabeto, por ejemplo, es una tecnología absorbida por el niño. Mediante ósmosis, por llamarlo así, Gluani Fiore, 1967, página 1. Pero no es verdad que el alfabeto y la prensa hayan promovido un proceso de fragmentación, de especialización y de alejamiento, mientras que, la tecnología electrónica promueve la unificación y la inmersión, idem. Si acaso es verdad lo contrario. Ni siquiera estas consideraciones pueden demostrar superioridad alguna de la cultura audiovisual sobre la cultura escrita. Sobre todo cuando se llega, bit. Infra, pas. 5361, a la descomposición digital, binaria, de los mensajes. Porque la digitalización es un formidable instrumento de descomposición-recomposición que realmente fragmenta todo. Para el hombre digigeneracional, el hombre de cultura digital, ya no existe una realidad que se sostenga. Para él cualquier conjunto de cosas puede ser manipulado y mezclado ad libitum, a su gusto, a su voluntad, de miles de formas. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelogia es que la cultura del libro es de unos pocos, es elitista, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría. La gran masa prefiere las imágenes, y pocos son los que buscan la lectura. Pero el número de beneficiarios sean minoría o mayoría no altera la naturaleza ni el valor de una cultura. Y si el coste de una cultura de todos es el desplazamiento en una subcultura que es además cualitativamente incultura, ignorancia cultural, entonces la operación representa solamente una pérdida. ¿Es tal vez mejor que todos seamos incultos a que haya unos pocos cultos? ¿Queremos una cultura en la que nadie sepa nada? En definitiva, si el maestro sabe más que el alumno, tenemos que matar al maestro y el que no razona de este modo es un elitista. Esta es la lógica de quien carece de lógica. Página 42.